Abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos a leer este pasaje en el cual Dios nos muestra este privilegio que tenemos hoy, esta nueva oportunidad que nos da el Señor de poder estar en su casa y darle la honra y el honor al Dios Todopoderoso. ¿Ya lo tenemos? Primera de Tesalonicenses 5, 18. Voy a leerlo. Dice, dad gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tenemos razones por las cuales darle gracias a Dios? Claro que sí, estamos en el año 2021. Estamos en el mes de marzo. Sobrevivimos los que estamos acá a una pandemia que todavía está, pero que ha sido devastadora, que ha hecho un daño terrible. Pero el privilegio de poder estar aquí hoy es un motivo para darle gracias a Dios. El COVID-19 ha sido algo que ha cambiado la vida de todo el mundo y definitivamente y literalmente todo el mundo. Hay unos poquitos países que son islas por ahí en medio del Pacífico que no han tenido casos, pero del resto, todo el mundo. Hoy podemos darle gracias a Dios que las cifras de contagio y de muertes han estado bajando gradualmente. Y ahora tenemos un milagro científico, por decirlo de alguna forma, la vacuna. Que esperemos que funcione, que esperemos que sirva. El personal de salud ya nos están vacunando, pero eso va a ser un proceso porque eso es producción y eso hay un montonón de mitos y de situaciones para pensar y definir con relación a eso. No es el tema. Pero lo que sí hemos visto es que las cifras han ido bajando. Como ya hay vacuna, entonces la gente se cuida menos, entonces muy seguramente va a haber un repunte pequeñito, pero de todas formas la curva ha ido bajando y es un motivo por el cual podemos darle gracias a Dios. Podemos darle gracias a Dios porque estamos en la presencia del Señor, podernos congregar nuevamente, poder estar en el sitio que el Señor ha elegido para que se alabe el nombre de Dios y sea consagrado para ello. Entonces sí tenemos por qué agradecerle a Dios, pero no podemos bajar la guardia. Uno puede decir, bueno, ya sobreviví al COVID, soy inmortal. No me dio COVID o sí me dio y sigo vivo, entonces ya no pasa nada, ya Dios me tiene blindado para todo. No podemos rendirnos, tenemos que seguir insistiendo en el cuidado en todas las cosas y no solamente en el contagio, sino en la parte espiritual. Porque ¿qué sucede? Ha pasado un año donde muy seguramente han habido muchos bajonazos en la parte espiritual. El hecho de no podernos congregar, de no podernos hablar, de no podernos abrazar, hermano. Qué difícil es ir a donde la mamá de uno, a donde un hijo, a donde un hermano y saludarlo de lejos y no verle la cara con el tapabocas puesto todo el tiempo. Porque lo natural es darle el abrazo, ¿sí o no? Nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestro estilo de vida es de eso, de contacto. Y eso ha sido pues muy difícil. Pero también la parte espiritual se ha visto afectada. Entonces, hoy es momento y es tiempo de que empecemos una nueva etapa, un nuevo ciclo con Dios. Leamos el verso 17. ¿Quién lo lee? Orad sin cesar. Estamos agradecidos con Dios, pero no podemos bajar la guardia. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de interceder. No podemos sentirnos confiados. No, ya pasó la pandemia, ya sobrevivimos, ya nos volvimos a congregar. Ya no tengo que predicar, no tengo que orar. No. Al contrario, ¿cierto? Porque todo esto que está pasando es un llamado a atención de parte de Dios de que necesitamos estar pendientes de nuestras familias, de los que están lejos y de los que están cerca. Porque para muchos de nosotros un familiar ya se fue. ¿Y cuánto le predicamos? ¿Cuánto nos costó, nos dolió pensar en ese momento si yo hubiese hecho antes? Pero eso es algo que nos debe mover a mirar hacia adelante, a mirar que
a mirar que Dios nos está dando una nueva oportunidad y que debemos orar sin cesar, interceder. ¿Se habrá razones por las cuales orar? ¿Se habrá razones por las cuales interceder? Con el solo tema de moda, la salud, ya tenemos bastante. Orar por la salud de cada uno de sus familiares. Haga una lista de cuántos son sus familiares. Familiares directos y familiares indirectos. Meta ahí los cuñados, los sobrinos, los primos segundos. ¿Cuánta gente cerca y lejos por las cuales interceder? Por nosotros mismos, por uno mismo, para que el Señor nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en Él siempre. Verso 18 dice: dad gracias en todo, porque ¿qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy estamos aquí. ¿Será que es por lo muy juiciosos que uno pueda ser que llegamos hasta acá? Mire, uno ve en los hospitales, en las clínicas, el personal de salud que se viste como un astronauta, que uno se ahoga con este tapabocas, que es fastidioso, que le pica la nariz, que uno quisiera como reventarlo y lanzarlo así lejos. ¿Cuánto más cuando hay un tapabocas que aprieta y corta la piel? Que hay que ponerse además de eso unas gafas encima que siempre están empañadas. Uno ve gris y un paciente al otro lado. Y encima de eso una careta. Y aquí hace calor, ese ventilador debe estar apagado. Está prohibido tener ventiladores prendidos y entonces estamos aquí con calorcito. ¿Por qué? Porque el viento nos mueve las cosas, entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que por más que uno se cuide, está en riesgo, porque los médicos también nos enfermamos. ¿Cuánto personal de salud, especialistas, con todo el cuidado? Porque hay gente que se cuida y hay gente que no se cuida. Sea médico, sea enfermero, sea enfermera, sea lo que sea. Hay gente que tampoco se cuida. Se cuidan allá en la empresa o en el hospital porque los obligan. Pero afuera. Pero hay gente que realmente se cuida y aún así también se enferma. Entonces, el hecho de que hoy estemos acá no ha sido por lo cuidadosos que nosotros seamos, sino por la misericordia de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios. Entonces nosotros con esa voluntad de Dios podemos tener algo muy hermoso, que es paz. Paz de saber que si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo lo que el Señor nos enseña, Él se encargará de definir qué es lo que sigue. Él se encargará de cumplir su voluntad en nosotros. Y la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer el verso 22 al 25. Dice, permítame les leo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Aquí se refiere a ¿quién? A Jesús. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Verso 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Verso 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pasaje muy conocido, pero evaluemos algunas cosas. El verso 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, ¿y qué les dijo? Pasemos al otro lado. Les pregunto, ¿eso es un favor? ¿Un pedido o una orden? Pasemos. Una orden. ¿Se deberá cumplir? Sí. Otra pregunta dice, ¿pasaré al otro lado? Dice, pásenme. Pasemos. ¿Quiénes?
Todos, todos. Y termina diciendo el versículo, y partieron. O sea, obedecieron. Entonces aquí vemos varias cosas. Una orden de Jesús de que pasen todos al otro lado. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Verso 23 dice, pero mientras navegaban, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Él qué hizo? Él se durmió. Él se durmió. ¿Qué tan fácil es dormir en una barca? Vemos que Jesús es un hombre entrenado en muchas cosas. Ayunó 40 días y 40 noches. Trasnochaba seguidito. Amanecía orando. Era un hombre de oración. Vemos en varios pasajes que él oró toda la noche. Un hombre que estaba de turno seguido. Pero entonces, ¿qué tan fácil es que una persona se durmiese en ese viaje? Mire, ellos iban de Galilea a Gadara, a donde están los gadarenos. Y tienen que atravesar el mar de Galilea. El mar de Galilea son más o menos 21 kilómetros de largo, longitudinal, y 12 de ancho. Eso quiere decir que ese viajecito era más o menos, pongámosle 20 kilómetros. Pero uno como no sabe de eso, entonces me tocó buscar. Y el récord de canotaje está en 8 nudos. ¿Qué son 8 nudos? La distancia en el agua se mide en nudos, que a la conversión en kilómetros varía, pero eso quiere decir más o menos como 1 hora, 2 horas. Y dice, no, estaba cerquita. Pero ese es el récord mundial en una canoa diseñada para correr. Imagínense a estos 12 hombres sin afán. Pongámosle un viajecito de ¿cuánto? Como unas 4 horitas. Y era de noche. Este pasaje está en varios textos y en el Evangelio de Marcos dice que era de noche. Ellos iban de noche. Y este mar es el mar por donde caminó Jesús, por donde caminó Pedro, que se levantan las olas seguido. Es un mar que conocen y que recorren frecuentemente. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil era dormir? Pero mire que dice, él se durmió y ¿qué pasó? Se desencadenó una tempestad. Les pregunto, ¿por qué él se durmió fue que se desencadenó la tempestad? No. ¿Él se durmió antes o después de la tempestad? Antes. Pero este mar de Galilea era conocido por eso, porque se levantaban las olas y podía haber tempestad frecuente. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces Jesús, ¿por qué se durmió? ¿Será que estaba muy trasnochado? ¿Será que estaba muy cansado? Porque sí tenía trabajo, bastante, recorrían pueblos, varios pueblos en un mismo día. ¿Será por eso? Pero mire que el versículo termina diciendo, y se anegaban, ¿y qué? ¿Peligraban? ¿O no corrían peligro? Peligraban. Entonces les pregunto si estaban cumpliendo, obedeciendo una orden de Jesús, una orden del Maestro, del Hijo de Dios, que debían cumplir. ¿Por qué peligraban? ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción. Aún obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios de la creación, una orden expresa de Él, existe la posibilidad de peligrar, de que sea difícil, de que no sea fácil, de que haya que luchar, de que haya que persistir. Aún así, entonces Jesús, ¿por qué se durmió? ¿Será que Él no sabía que se iba a complicar ese asunto? Él se durmió porque Él todo lo que hace, lo hace para enseñar algo, con un propósito. Verso 24 dice, y vinieron a Él, ¿y qué? Diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo, ¿qué? Bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? ¿Y qué pasa? Pregunta, ¿debían o no debían despertar a Jesús? ¿Será que sí? ¿Será que no? Usted trasnochado y cansado, que hasta se durmió en la barca, y vienen a despertarlo
¿cómo se sentiría usted? ¿Le tocó amanecer en el trabajo, o arreglando algo, o llevando al niño al médico, y llegan a las 8 a despertarlo, o a las 7? ¿Cómo se sentirá usted? ¿Será que esa era la situación de Jesús? Les pregunto, ¿Jesús los reprendió? Y vinieron a él y despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Despertando él, ¿reprendió a quién? ¿A quién? Al viento y a las olas. ¿No los reprendió a ellos? ¿Por qué? Porque sí podemos buscarle. Dígame usted, si está en un barco y está con el Hijo de Dios y ha visto el poder que tiene, y se está tambaleando y está a punto de voltearse de barco, usted no lo despertaría. Uy, no, déjenlo dormir. Yo me imagino a ellos sacando agua. Maestro está dormido, dejémoslo que se salpiquémoslo tantico a ver si se despierta. No, pero dejémoslo dormir. Si se complica más, lo buscamos. Uy, no, eso está muy complicado. Si se complica aún más, lo buscamos. Hasta que entraron en caos. Mire, él reprendió fue al viento y al mar. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Verso 25, y les dijo ¿qué? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces, lo malo fue llamar a Jesús, despertarlo. No, lo malo es no tener fe. Porque mucha gente clama a Dios incluso sin fe. ¿Será que eso sirve? Ese es el asunto. Nosotros podemos llamar a Jesús en todo momento. Aunque estuviera dormido, los discípulos podían llegar a Él. Pero tenían que llegar ¿con qué? Con fe. ¿Por qué? Porque había una orden. ¿Cuál era? Pasar al otro lado. Para todos. ¿Y estaban obedeciendo? ¿El resultado de eso dependía de quién? De Dios. O ellos estaban levantando el agua, estaban jugando fútbol en la canoa. No, estaban haciendo lo correcto. El resultado de eso depende del Señor. Entonces eso es fe. Podemos buscar a Jesús en cualquier momento, al Señor, a Dios, en cualquier momento. Pero ¿qué necesitamos? Fe. Porque ahí sí no estamos haciendo nada. Volviendo a 1 Tesalonicenses 5. El verso 18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Espíritu está en mayúscula o en minúscula? O sea, se refiere al Espíritu Santo. Permanecemos en la fe. Necesitamos mantenernos vivos, fortalecidos espiritualmente. No podemos solamente clamar a Dios y decir: ay, Dios mío, ayúdame. Sino que tenemos que fortalecer nuestra fe. Necesitamos tener fortalecida nuestra fe para presentarnos delante del Señor, y ahí sí, pidamos lo que quiera, sin temor a que nos reprendan. Él en su recién despertar. ¿Cuántos se despiertan acá de mal genio? Que diga mi esposa: yo no me despierto de mal genio. Aún así, no lo reprendió a ellos, sino a la situación. Y se resolvió. Ese clamor que hacemos delante del Señor debe ser con la fe. Entonces no debemos apagar al Espíritu Santo, sino que debemos estar estudiando su palabra, debemos estar orando, debemos incluso hacer ayuno. Pues como la iglesia está cerrada, entonces para ayunar yo aquí en la casa, hacer vigilia, hacer oración, fortalecernos, buscar la presencia de Dios, interceder, estar delante del Señor. Verso 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire, espíritu, alma y cuerpo, ¿se ha guardado cómo?
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vino Jesucristo? Lo estamos esperando, y esto que está pasando en todo este año son señales de que su venida está cerca. Y aunque se haya hablado mucho tiempo, podemos ver que esto es un evento que ha movido absolutamente todo el mundo. Entonces nosotros debemos estar preparados y listos para ello. Cerremos los ojos, por favor. Vamos a orar. Oh Señor eterno, alabanza y honra a ti, poderoso Dios, porque tu gracia y tu misericordia nos permite estar aquí. Pero hoy reconocemos, Señor, que no podemos bajar la guardia, que no podemos quedarnos confiando en nosotros mismos. Queremos fortalecer nuestra fe, queremos fortalecernos en ti, Señor. Queremos fortalecer nuestra vida en ti, poderoso Rey. A ti, Señor Santo, te rogamos que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, habiendo obedecido a tu palabra, obedeciendo a tu mandato, y con fe, que aunque hayan dificultades o hayan problemas, tu gracia y tu amor nos acompañan siempre. Oh poderoso Señor, queremos darte alabanza, honra y adoración, porque tú eres bueno y tu gracia nos llena. Gracias, Señor, porque podemos confiar que el resultado viene de parte de ti, que tú eres el que decides lo que ha de continuar. Te alabamos, Señor Santo, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.